Buenas tardes, buenas noches amigos. Os doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Alternativas financieras en el escenario COVID, organizado por DUCIS en colaboración con Logística 360. Para poder desarrollar este tema, hoy me acompaña Javier Medina Chávez. Javier, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Janet, a ustedes por la invitación. Espero que podamos compartir una hora de mucho contenido importante para la audiencia. Gracias, Javier. Te voy a presentar. Javier Medina es contador público colegiado y apasionado de los negocios. Cuenta con experiencia gerencial en administración y finanzas corporativas, contabilidad gerencial y gestión del talento humano. Javier posee una sólida trayectoria profesional de más de 15 años liderando e implementando estrategias de mejora continua. Cuenta también con habilidad para establecer adecuadas relaciones interdisciplinarias a todo nivel, con experiencia en evaluar y poner en marcha unidades de negocios locales y en el extranjero. Javier ayuda a empresas generando valor desde un enfoque de la marca y el conocimiento integral y estratégico del negocio. Ha trabajado además como contador en empresas, tanto micro, pequeñas como medianas, tanto nacionales como extranjeras, para luego ampliar su radio de acción como gerente de administración y finanzas en grupos empresariales. Desde el 2012, Javier tomó la decisión de emprender, haciéndolo con marcas de servicios tales como Cliente Incógnito, Helpy, Talent QR, DUCIS y Central 360, además del programa online para emprendedores. Actualmente Javier es socio de negocios en el grupo Terceriza, inversionista en bienes raíces, portafolios de inversión y emprendimiento de negocio. Javier, estamos convencidos que hoy nos vas a dar muchísima luz sobre este tema. Nuevamente te doy las gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias, Janet. Nuevamente, la verdad que me siento muy honrado de poder compartir con toda la audiencia empresarial, emprendedores, tanto de Perú como seguramente del extranjero. Y bueno, me gusta siempre empezar algunas exposiciones comentando un poquito sobre el entorno o el contexto en el cual estamos. Mi inicio se tendría que dar de todas maneras, deseando que todos los aquí presentes virtualmente estén bien de salud, tanto a nivel personal como a nivel familiar, en sus hogares, en sus empresas, ya que estamos en una situación muy complicada, pero hay que estar preparados para este tipo de cosas. Todos los estamos pasando mal, la verdad, pero vamos a tratar de apoyarnos. Es un poquito la consigna, creo, el ser solidarios entre todos. Y qué mejor que en estos espacios para poder compartir un poquito de ideas, de experiencia, para que cada quien se lleve algo de valor en la medida de lo posible, ya sea para sus empresas o para emprendimientos que estén a punto de iniciar. Así que les deseo lo mejor en ese sentido y quiero comentarles algo que no sé si a ustedes les haya pasado, que es el hecho que a mí me ha pasado que a partir de esta pandemia, prácticamente en el último año, he conocido a más personas de las que seguramente hubiese conocido si no se hubiese dado esta pandemia. Pero, ¿por qué y cómo? Es del hecho de que hemos tenido que tener conectividad, hemos tenido que buscar apoyo, que hemos tenido que buscar información, investigar más sobre qué cosa más hacer, cómo innovar, cómo poder superar esta situación que todos estamos pasando. Y es en ese interín, en el haber participado en diversos eventos, el haber tenido mucha interacción en redes sociales, que he conocido a varias personas a quienes todavía no tengo la suerte de conocer, muchas de ellas en persona, pero en particular quiero hablar de una persona que espero que pueda estar presente aquí con nosotros. No quiero dar su nombre, pero ya sabrá a quién me refiero y quiero tomarlo como un gran ejemplo de un emprendedor peruano, joven, a quien conocí justamente semanas antes de que se iniciara la pandemia, que se iniciara la cuarentena, meses, semanas antes del 16 de marzo aquí en el Perú. Esa fecha se inició la cuarentena oficialmente y lo conocí por redes
me cité con él cerca de mi oficina, charlamos unos minutos mientras caminábamos por los alrededores, ya que teníamos en mente hacer una inversión conjunta. Y en ese interín, como yo recién lo conocía personalmente, cara a cara, digamos, me comentó un poquito cuál era su trayectoria y resulta que este joven emprendedor peruano viene de trabajar justamente uno de los sectores más golpeados de la economía, yo creo que no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, la gastronomía, ¿no? Viene de trabajar a nivel de restaurantes, pero nada más y nada menos que como mesero, como las personas que son las que nos brindan la atención para poder tomar nuestro pedido, para poder hacernos llegar lo que quisiéramos comer en el restaurante, ¿no? Entonces, esa historia me pareció muy potente porque él viene de trabajar en ese rubro, viene de trabajar como mesero, digamos, una posición que no requería mucha preparación, sin embargo, él tomó una decisión importantísima. El hecho de emprender, el hecho de poder ejecutar una idea, ejecutar un sueño, ejecutar ya una decisión que estaba tomando, y era poder incursionar en el negocio de bienes raíces. Es así que pasan los meses, sigo interactuando con él por las redes y me di con la grata sorpresa que formó su compañía, su empresa aquí en el Perú, y ya ha venido haciendo varios negocios importantes, pero creo que este es un gran mensaje para todos, el hecho de que nada nos puede parar, ni lo que hemos venido haciendo, ni el hecho de no tener seguramente toda una formación, ¿no? Universitaria o técnica, o venir con mucha red de contactos, etcétera. Todo hay que irlo construyendo. Él lo ha venido construyendo, lo sigue construyendo y ha podido seguir avanzando a pesar de todas las limitaciones que ya todos conocemos. Entonces, es un gran mensaje y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver lo que está comentando Javier con el tema de hoy? Bueno, tiene muchísimo que ver, se los voy a comentar al final porque quiero cerrar también con otra historia brevemente, muy potente, pero que finalmente espero que ustedes puedan reflexionar y ver cómo situaciones complicadas para muchos realmente pueden ser superadas. Así que ahora me toca ya iniciar esta presentación del tema que me propuse para poder ayudarlos en cuanto a posibles ideas en la gestión financiera para sus empresas o emprendimientos, de repente empresas que están recién iniciándose e imagínense empresas que se inician en esta fecha, ¿no? En esta situación de crisis general que estamos viviendo todos. Creo que el reto es mucho mayor. Así que voy con la presentación, si me permites, Janet. Ahora mismo, bueno, antes comentarte que gracias por compartir y por tu espíritu solidario y el querer siempre aportar, ¿no? a los demás. Además ya se ve también esto a través de tu canal en YouTube. Y bueno, como he comentado antes, toda esa información la vamos a tener luego al final para que ellos también puedan entrar en contacto contigo. Al final de la presentación vienen los datos de tus redes sociales. Bien, Javier, adelante cuando quieras. Bien, gracias. Entonces, el tema que traigo para ustedes hoy y que creo que cobra mucha relevancia desde todo punto de vista es algunas alternativas financieras, herramientas, opciones, digamos, que ustedes pueden evaluar, pueden considerar, dependiendo de la realidad de su negocio, del estado de su negocio. No todo les puede seguramente servir, pero de hecho, como lo he venido mencionando de manera preliminar, este conjunto de ideas que he preparado específicamente para esta exposición debería poder darles algunas posibilidades de manejar un planeamiento financiero de corto plazo, que es el escenario en el cual creo que tenemos que desarrollarnos todos. Así que, bueno, vamos con el tema, alternativas financieras en el escenario COVID-19, ¿no? Un escenario en el cual estamos todos, en el mundo, en nuestros países, en la economía de nuestro país. Un tema en el cual justamente estamos todos inmersos, nadie se escapa, es la incertidumbre, ¿no? El hecho de no poder ver más allá de lo que pueda pasar
en semanas, ¿no? Si no son días. Entonces, esta es una situación en la que todos estamos a prueba, empresas grandes, corporaciones, grupos, holding, microempresarios, empresarios. En realidad, todos estamos, en este caso, siendo medidos por la misma vara. Claro, algunas empresas tienen buenas espaldas financieras, tienen cómo poder, digamos, superar esta ola o este tsunami que nos está pasando a todos por encima, pero eso no quita que con un poco de creatividad e innovación en el tema financiero, como en muchos otros temas o áreas de la empresa o de la gestión empresarial, podamos realmente encontrar soluciones. De eso se trata. Esta incertidumbre en la cual estamos todos nos pone a prueba porque debemos pensar más allá de lo que siempre hemos venido haciendo. Debemos pensar fuera de la caja, como se dice. Debemos hacer una especie de meditación, de reflexión sobre qué hemos venido haciendo y qué nos está exigiendo esta realidad, qué nos está imponiendo el mercado ante esta situación. Ya no solamente es la competencia a la cual tenemos que superar, sino también ya es la situación general en la cual estamos todos. Entonces, bajo una incertidumbre, tenemos que sacar adelante o sobre todo sacar a relucir todas nuestras habilidades, toda nuestra capacidad para crear. Nuestras proyecciones pueden cambiar, efectivamente. Varios emprendedores, empresarios me han venido comentando, hemos tenido muchas charlas a lo largo de estos meses y todo el mundo coincide en que no podemos hacer proyecciones de más de inclusive 2, 3 meses, ¿no? Porque este escenario es muy cambiante. Me voy a referir en este caso al Perú, donde nos estamos concentrando por el momento, y básicamente el entorno en general limita mucho las posibilidades de hacer proyecciones. Entonces, esto hace de que no debamos proyectar más de lo que no podemos interpretar o suponer, digamos. Hay que trabajar mucho en el corto plazo. Lo ideal, lo recomendable, debería ser un mes, 2 meses, 3 meses, con algunos escenarios, ¿no? Un óptimo, uno conservador, uno de repente más optimista, o perdón, pesimista, de tal manera que podamos jugar con las opciones, pero yo creo que lo que hablemos el día de hoy les va a permitir a ustedes poder manejar un abanico de opciones para ver finalmente cómo poder inyectar esa sangre a la vena de la empresa para poder salir adelante. Obviamente, el tema financiero, el financiamiento, el aporte capital, el levantamiento de capital, los préstamos en general, no van a salvar a una empresa. Se entiende que es básicamente la venta lo que nos va a ayudar, pero esa venta requiere un respaldo, requiere un oxígeno, digamos, ¿no? Hablándolo en términos empresariales, requiere que podamos tener esa tranquilidad para poder superar este oleaje, este tsunami, salir hacia la superficie y comenzar a ver el panorama. Entonces, es importante saber que todos estamos en iguales condiciones de incertidumbre y que tenemos que planificar o ver en el horizonte muy cercano. No tenemos que preocuparnos por ir más allá, hacer planes de tanto tiempo de alcance, porque finalmente no nos va a ayudar mucho. Es importante, por otro lado, estar constantemente informados. Quienes lideramos las organizaciones, quienes estamos al frente de las áreas de finanzas, debemos estar constantemente al tanto de cuáles son, digamos, las tendencias, las regulaciones, las normativas o, digamos, en general las prácticas que se están dando en nuestro entorno para poder incrementar las posibilidades de implementar alguna solución de corto plazo. Entonces, es muy importante no solamente abastecernos de esta información a partir de publicaciones, a partir de la web, a partir de fuentes tradicionales. Aquí quiero llevarlos a una reflexión. Tenemos que estar ávidos de poder participar en este tipo de eventos, de espacios, de teleconferencias
intercambio de ideas con personas que estén en nuestro mismo sector, inclusive la competencia. Ustedes podrían hablar con su competencia, podrían charlar, mientras que más charlen con más gente, mejor. Todo eso incrementa las posibilidades de que generemos ideas. Y he traído en esta lámina un temita que me pareció interesante, que he rescatado de una encuesta que sacó el Banco Central de Reserva del Perú, el BCR, hace poco, el mes pasado, en febrero de 2021, donde nos dice que las condiciones para el crédito, ¿no?, el financiamiento, se van a endurecer para personas y empresas, pero no para el hipotecario, o sea, para el crédito hipotecario. Me llamó mucho la atención porque traté de corroborar esto con otras fuentes en el sentido de ver qué se viene para lo que son las tasas de interés, y definitivamente van a endurecerse a partir del segundo semestre. Seguramente estos primeros 6 meses van a todavía ser una especie de acomodo para las instituciones financieras. Ya están tratando de, digamos, ser más rígidos, pero a partir del segundo semestre, julio en adelante, se va a endurecer. Entonces creo que estamos en un buen momento, todos, para, sabiendo esta información. Acuérdense que la información, la data, es el oro, es lo que tiene más valor en el presente, y quienes tengamos acceso a información, quienes sepamos de manera anticipada lo que supuestamente, lo que se podría venir, es que nos coloca en una mejor posición para tomar decisiones. Entonces, si más o menos estamos viendo de que hay una tendencia a que las condiciones crediticias se endurezcan, ¿no?, salvo el hipotecario. ¿Por qué el hipotecario? También quiero comentarles un poquito por ese lado, pero ya el hecho de que sepamos que a partir del segundo semestre de este año se va a endurecer el crédito, debemos estar preparados. Me gusta usar mucho un término que utilizaba cuando trabajaba en un grupo empresarial, que es el estar blindados. Me gusta esa palabra, el blindaje financiero, que significa que deberíamos tener todo el armamento, todo el arsenal financiero preparado para cuando venga el enemigo, o cuando tengamos que salir a atacar, o cuando se venga el tsunami, la ola, estar con una embarcación debidamente preparada, sólida, que nos permita superar ese escenario. Entonces, de antemano, estamos mediados de marzo, ya cerrando el primer trimestre, sabemos que se va a venir un endurecimiento de los créditos, lo cual implica que tenemos que tomar una serie de medidas. La veremos más adelante en las siguientes láminas. ¿Y por qué no se va a endurecer el crédito hipotecario? Se preguntarán también ustedes. En el Perú tenemos una situación muy particular, no solamente en el tema de la vivienda y el crédito en general o la bancarización, sino en muchos otros rubros o sectores y actividades. El Perú es un país de mucho potencial, que tiene realmente mucho por hacer, y esperamos que las condiciones se puedan dar para que todos, principalmente los emprendedores, que son los que están apostando y seguirán haciéndolo por nuestro país, podamos realmente sacar adelante todas estas oportunidades. Entonces, en el crédito hipotecario, digamos, hay una situación particular, porque hay un gran déficit de vivienda, hay, digamos, una demanda que no logra ser cubierta por la oferta, y los bancos están necesariamente obligados a tener que colocar la liquidez que tienen. No lo pueden hacer por los créditos de corto plazo, digamos, o lo van a hacer endureciendo condiciones y todo lo demás, pero el crédito hipotecario tiene un tratamiento especial, tiene una garantía más sólida, y obviamente siempre va a ser materia de un proceso de calificación. Entonces, lo menciono también porque, si bien es cierto, aquí estamos hablando de un tema empresarial, eso no quita de que como empresarios o emprendedores tengamos en cuenta este tema. De hecho, aprovecho el comentario porque en lo personal, hace poco he podido ver que bancos grandes del Perú están haciendo campañas muy agresivas de ofrecimiento de créditos hipotecarios. No solamente para personas naturales, sino también para empresas. Tomen nota de este detalle. Crédito hipotecario para empresas, ¿ya? Algo usualmente no visto. ¿Por qué? Porque normalmente pasa o pasaba que una empresa
va de manera proactiva a pedir un crédito hipotecario, pero no sucedía que el banco de manera proactiva te ofrecía un crédito hipotecario. En cambio ahora, al darse las condiciones de endurecimiento para un crédito tradicional de corto o mediano plazo, el crédito hipotecario es una manera de poder canalizar los recursos que tienen las entidades financieras. ¿Qué podemos hacer entonces en un escenario en el cual todos somos iguales, ¿no? Con la incertidumbre de por medio, con las condiciones crediticias que se van a endurecer y todo lo demás? Yo creo que es un poco lo que ya les he venido adelantando. Considerar todas las herramientas, fuentes, opciones, alternativas, ideas posibles para tratar de superar esta condición adversa en un escenario que no sabemos cuánto puede durar. Se habla de que la recuperación económica se dé recién a partir del año 2023, es decir, tenemos para 2 años más. Ya ustedes están viendo que hemos cumplido un año en la cuarentena aquí en el Perú. La situación sigue muy complicada, muy compleja desde el lado de salud principalmente, pero también en las restricciones que se están dando a muchos negocios. Entonces, aquí un consejo muy contundente que quiero dar es, y que lo prueben, porque al final ustedes saben, podemos escuchar muchos consejos, muchas ideas, pero mientras no las apliquemos, no las pongamos en práctica o las pongamos en marcha, simplemente van a ser ideas que alguien lo dijo o alguien lo mencionó. Pero aquí quiero invitarlos de que hoy mismo, mañana mismo, por favor, abran su mente, abran todo el abanico de opciones que ustedes tienen, informándose por todos los medios posibles y obviamente comparando, viendo cuáles digamos, las alternativas que más calzan con la realidad de sus negocios, de sus empresas. Pero la clave está en abrir la mente, en abrir las opciones, en escuchar, en hablar y poder generar ideas. Por ahí va un poquito el tema base. Miren que no les estoy hablando de un tema financiero, un tema técnico, simplemente es un poquito abrir la mente y darnos cuenta de que no estamos en un escenario normal y si lo estuviéramos seguramente no veríamos cómo estas posibilidades se pueden generar. En el caso del Perú, la economía venía, digamos, no quisiera decir que viene, pero venía pasando por un momento estable en comparación con los demás países de la región, ¿no? Un crecimiento sostenido hace algunos años, hace 10, por lo menos por los últimos 10 años, ¿no? Con, en general, buenos indicadores macroeconómicos. Y la verdad que esta pandemia cogió al Perú en una situación, digamos, si se puede decir, como bien parado, ¿no? Como que teníamos o tenemos, creo yo todavía, los recursos como para que se den una serie de programas de apoyo, de ayuda, como ustedes ya han podido ver y seguramente muchos de ustedes han podido aprovechar aplicando a programas como Reactiva Perú, el FAEMIPE y una serie de facilidades que se han venido dando de todo lado del Estado. En este caso, acaba de darse justamente una nueva oportunidad de apoyo del Estado a través de un programa de apoyo a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas, que como todos sabemos son las que realmente representan el mayor movimiento económico, ¿no? Y a las que hay que darle la mayor oportunidad o sobre todo el respaldo de poder sobrevivir, porque ya muchas empresas están cerrando, muchas empresas están viendo que no les queda mucho tiempo de vida y si no fuera por estos programas de ayuda, sin ánimo de querer destacar que si lo ha hecho este gobierno, no es un tema que viene para esta charla, básicamente quiero concentrarme en que programas de ayuda del Estado o de los países hacia sus empresarios o hacia la comunidad empresarial, emprendedora, son vitales para poder superar esta situación. Y yo creo que el ejemplo más simple que podemos tomar es el hecho de que en la actividad turística, por ejemplo, o en la gastronómica, ustedes han visto que lamentablemente por las restricciones de
el tema sanitario, ¿no? El confinamiento y el hecho de minimizar o reducir las posibilidades de contagio han hecho que estos sectores estén prácticamente inoperativos durante buen tiempo, por más que se implementaron protocolos, por más que se tienen todos los cuidados del caso, no es posible porque se pone en riesgo la salud de las personas, ¿no? Gimnasios, cines y demás actividades económicas están prácticamente colapsando y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Si el Estado no ayuda a sus empresarios, no sale con programas de este tipo, realmente la crisis se agrava, ¿verdad? Porque estamos hablando de empresas que generan empleo, empresas que aportan al Estado vía los impuestos y todo lo demás. Entonces, es un círculo virtuoso que el Estado no puede darse el lujo. Y aquí tenemos este programa más reciente que ya entiendo que ha salido el reglamento operativo para que ya las empresas o las microempresas puedan comenzar a explorar esta herramienta. Lo he querido mencionar como parte de este conjunto de ideas o batería de ideas para que las microempresas o empresas se puedan blindar con todas las opciones posibles. A continuación, iremos viendo también qué otras alternativas les puedo hacer referencia para que ustedes exploren con mayor profundidad. Bueno, yo creo que aquí me gustaría poder ver con ustedes una... le voy a dar el pase a Janet. Janet, creo que nos toca dar el pase para que se pueda hacer un pequeño sondeo, ¿verdad? Exacto, sí. Lo que queremos, amigos, es hacer un sondeo con una pregunta que ahora mismo vamos a lanzarlo. Y aprovecho mientras Javier me pasa el control para recordarles que nos pueden dejar sus preguntas en el chat y Javier las va a contestar al final de la presentación. A ver si puedo hacerlo yo desde aquí, Javier. Ya te Ya pasé. sí. Exacto. Yo estoy. Entonces, ves mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, pues un momentito que nos digo la pregunta porque quiero que sea una sorpresa. Entonces, ahí va. La pregunta que tenemos para vosotros es, ¿tercerizas la contabilidad en tu empresa? ¿Sí o no? Y les dejamos allí un momentito para que piensen en la respuesta y nos comenten si es sí o si es no. Entonces, marcar la opción que creéis conveniente. Está contestando ya casi la mitad. Vamos a dejarles un momentito. Y mientras te quería comentar, Javier, muy interesante lo que estás hablando, ¿no? El tema de la incertidumbre, ¿no? Que hablas de esos grupos, ¿no? De personas, digamos, empresas que pueden tener un pulmón económico y en los otros casos que debemos, ¿no? de hacer ese ejercicio de poder tener esa capacidad para poder crear. ¿Crees que esto también se debe en gran parte a la actitud? Javier, ¿qué opinas? Muy buena pregunta, Janet. La verdad que yo te diría que esa es la clave. Esa palabra me encanta. Es vital, te voy a decir, para todo lo que queramos hacer en la vida, obviamente, y en el tema financiero es estar predispuesto a poder hacer todo lo necesario, inclusive hasta digamos, lo que pueda sonar más loco o fuera de lo normal, si se puede decir, pero hay que echar a andar las ideas, ¿no? Exacto. Pues vamos a cerrar ya el sondeo. Veo que por ahí hay alguna persona que aún no responde. Vamos a darle unos segundos para cerrar porque está como muy igualada la respuesta. Entonces, cerramos el sondeo y mostramos las respuestas. Vamos a ver, un segundo. Y compartimos los resultados.
Pues estaba allí alguno que aún no se decidía a contestar. Finalmente, el 56% comenta que sí terceriza la contabilidad en su empresa y el 44% que no. Entonces, gracias por vuestra respuesta, porque esto también nos indica cómo vais trabajando esta parte de la contabilidad. Y lo que voy a hacer a continuación es nuevamente darle el paso a Javier para que podamos seguir con la presentación. Así que un segundito. Exacto. Ya estamos, Javier. Listo. Entonces, continúo. Gracias, Janet, por la sesión. Y ya les he hablado de este programa de ayuda del Estado peruano. Y aquí viene un poquito lo que creo que todos esperaban, ¿no? Porque de repente he hablado mucho, he sido de repente muy genérico, ¿no? Pero aquí viene un poquito la batería de ideas que voy a tratar de especificar lo más que pueda dentro de lo que nos permite el tiempo para que también nos quede un espacio para preguntas, como lo comentó Janet. Así que bueno, aquí he desdoblado en dos, o he puesto dos dimensiones en las cuales podemos trabajar para mantener o para generar alternativas financieras que nos ayuden a liquidez, que nos ayuden a poder superar esta situación con lo que representa la pandemia. Vamos por el lado tributario, ¿sí? Javier, ¿podrías ampliar la presentación? A ver, ¿dónde la amplío acá? Permíteme. Ahora sí, perdón, ¿se puede? Oh, sí, mucho mejor, gracias. Mucho mejor. Listo, gracias a ti. Gestión tributaria. A ver, quiero que hablemos de que tenemos dos aspectos en los cuales podemos concentrarnos para generar alternativas financieras, con o sin COVID, ¿no? En la parte tributaria hay una herramienta, hay una práctica que seguramente varios de ustedes ya conocen o por lo menos lo aplica y no sabía cuál era el término, pero también pueden haber, y lo he podido notar en distintas interacciones con emprendedores y empresarios, el desconocimiento que hay sobre la herramienta del planeamiento tributario, ¿no? Y cómo esta nos puede permitir manejar escenarios que optimicen el pago de impuestos, que no nos lleve a tener que hacer pago de impuestos de manera o innecesaria o excesiva. Siempre tomen en cuenta que hablamos dentro del marco de la ley, dentro de lo legal. Entonces, el planeamiento tributario, como ya el propio nombre lo indica, implica planear, implica ver qué vamos a hacer en términos de los impuestos a los cuales está afecto o a los cuales en el cual está inmerso mi empresa. Y normalmente es algo que deberían hacer los empresarios a inicios de año. Si se puede hacer cerrando el año anterior, mejor, porque en base a ello, y sobre todo, lo puse primero porque es indispensable que se tenga que ver este tema en el escenario en el cual estamos, con mayor razón, porque podemos estar desaprovechando o podemos dejar pasar alternativas que nos permitan optimizar, en lugar de pagar 1.000, pagar 800, en lugar de pagar 1.000, pagar 0, postergar impuestos, suspender pagos, etcétera. Entonces, el planeamiento tributario implica que cerrando el año, por ejemplo, diciembre de 2020, ¿no? O enero máximo, entre diciembre y enero, diciembre del año pasado, enero del año actual, debería haber una reunión, una conversación, una charla de confianza y de sinceramiento de lo que se espera que suceda en el negocio como proyección. De repente no tanto en estricto lo que se vaya a cumplir. Es una charla entre tú, que eres el gerente, el dueño, el fundador, el emprendedor, y tu contador, tu asesor en la parte tributaria, para que puedan conversar y tú le des toda la información de lo que esperas que suceda en tu negocio sobre la base de lo que te terminó pasando en el año que se acaba de terminar, por ejemplo, en el año 2020. ¿Cómo te ha ido y qué esperas
hacer a partir del próximo año. Temas como que, por ejemplo, si vas a cambiar tu modelo de negocio, si vas a comprar algún activo fijo, necesitas incrementar algo en la capacidad instalada, necesitas contratar más gente, necesitas hacer algún tipo de reconversión en tu negocio, vas a implementar algún software, necesitas avanzar con la digitalización, etcétera. Hay muchos factores. Necesitas contratar otros proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tomando esa información, el contador va a poder darte un planteamiento de lo que debería suceder a partir del año entrante. ¿Y por qué digo que es importante que se haga entre diciembre y enero? Porque ya la declaración jurada de impuesto del mes de enero que se presenta en febrero puede significar que hagas un cambio de régimen, por ejemplo, que en lugar de estar en un régimen como podría ser el régimen especial, pases al régimen bitributario o viceversa, o debas pasar al régimen general, etcétera. Y eso puede significar mucha diferencia o mucha liquidez en juego, ¿no? Estamos hablando de que al final tú necesitas cuidar hasta el mínimo centavo. Entonces, el planeamiento tributario implica que debas tener una charla anual e irla retroalimentando por lo menos cada 3 meses. Si ya te reuniste a inicios de año o finales del año anterior, necesitas tener una charla por lo menos trimestral para ir retroalimentando cómo están yendo los planes. ¿Hay algún cambio de rumbo? Sí. ¿Por dónde vas a ir? Por acá. Entonces, toda esa información implica que se puedan hacer ajustes al planeamiento originalmente hecho. Acuérdense que estamos en un escenario de incertidumbre. Entonces, todas las alternativas tienen que ser evaluadas. Vean a la parte contable, vean al profesional contable, no de manera pasiva, no lo vean como simplemente alguien que tiene que liquidar impuestos o que tiene que entregar información periódica para cumplir con obligaciones legales, laborales o tributarias, sino véanlo como alguien que ustedes necesitan para poder orientar sus decisiones. Ese es el primer punto. El segundo punto, dentro de la gestión tributaria, tenemos un tema muy concreto. Acá he querido ser lo más concreto posible y tiene que ver con financiarse con los bancos y no con la SUNAT. Si ustedes tienen una deuda tributaria, cosa que muchos empresarios, emprendedores hacen, lo primero es querer financiarse con la misma SUNAT. Es decir, querer fraccionar sus impuestos, las deudas que tengan, multas de impuestos atrasados, etcétera, con la misma SUNAT. Les puedo asegurar que si ustedes hacen una evaluación con su banco, por eso les hablaba al inicio, hay que estar blindados, hay que tener toda una capacidad de líneas disponibles para poder manejar situaciones que pueden ser a veces imprevistas. Entonces, es más conveniente financiarse con un banco que financiarse con la SUNAT. Seguramente vamos a poder acceder a una tasa más conveniente y la diferencia puede ser sustancial. El tercer punto dentro de la gestión tributaria es poder planificar compensaciones y devoluciones de impuestos. Esto es parte de lo que es el planeamiento tributario, pero también le quería especificar. ¿Por qué? Porque muchos empresarios, gerentes, emprendedores desconocen de que manteniendo saldos a favor de determinados impuestos, como por ejemplo el impuesto a la renta, de tercera categoría, vale decir lo que la empresa acumula por haber hecho pagos a cuenta o por haber declarado año a año pérdidas y que como han hecho pagos a cuenta se les genera un saldo a favor, pero desconocen de que ese dinero puede ser compensado a otros impuestos que administre la misma administración tributaria. Entonces, estamos tratando de generar liquidez ahí, ¿no es cierto? Pero también el hecho de poder pedir devolución, o compenso o pido devolución, lo que sea más rápido. Aquí les comento rápidamente que hay un padrón de buenos contribuyentes de la SUNAT que tiene una serie de privilegios, es un padrón VIP, si se puede decir, porque tienen acceso a devoluciones rápidas de impuestos, tienen acceso a poder pagar más tarde sus impuestos y a una serie de beneficios que no los tienen el común de las empresas. Vamos ahora a la parte financiera. Espero que, por favor,
puedan tener algún tipo de pregunta o duda, yo encantado de poder atenderla en la parte final, como lo comentó Janet. Vamos a la parte financiera, en la gestión financiera, digamos, y aquí hablamos de revisar las condiciones contractuales para renegociar con proveedores. Esto es algo que yo asumo que ya todos han hecho, que todos han visto cómo poder replantear pago de alquiler, pago de suscripciones, etcétera, ¿no? Y aquí algo que yo me atrevería a que ustedes lo pongan sobre la mesa para evaluar y sobre todo para negociar, porque no hay peor gestión que la que no se hace. Intenten hacer todo, negocien todo lo que se pueda, así sea algo que lo más probable es que se lo nieguen, no pierdan la posibilidad de hacerlo. Y en caso ustedes tengan alquileres, una alternativa que les sugiero que pongan sobre la mesa con sus proveedores, alquiler de inmuebles, alquiler de bienes, etcétera, es el hecho de poder proponer una estructura mixta o una estructura 100% variable del pago. Suena loco, suena imposible, aparentemente, pero hay casos en los cuales el arrendador, el propietario, va a preferir que haya una condición viable, sostenible, segura, a no tener nada. Ustedes han visto, la gran mayoría de inmuebles comerciales, sobre todo, y también de vivienda, están complicados. Entonces, no perdemos nada poniendo como alternativa una renta mixta, ¿no? Algo fijo, menor y algo variable o algo 100% variable. Los invito a que lo revisen. Caso 2 o un tip número 2 dentro de este checklist de gestión financiera es renegociar deudas actuales y negociar nueva línea de crédito con los bancos. A ver, caso concreto de renegociar deudas actuales con los bancos por el hecho de que los bancos saben de que los deudores, las empresas, están pasando por momentos difíciles. Entonces, no son las mismas condiciones del crédito original. La tasa debe ser renegociada, las condiciones del plazo de pago, etcétera, etcétera. Hay que hacer la gestión. Los bancos están comprando deuda. Hay que intentar, si tu banco con el que yo vengo trabajando siempre no me das un apoyo, no me soluciona, no me brindas opciones, voy a tener que buscar otro. Y háganlo. Yo les invito a que independientemente que el banco con el cual ustedes trabajan ya les ofrezca alguna solución que aparentemente es la ideal, no pierdan, no pierdan la posibilidad de contactar a otros bancos para poder manejar opciones. Si solamente han venido trabajando con un solo banco, les recomiendo ya abrir esa cartera y poder tener acceso a líneas con otros bancos. Eso les va a permitir hacer récord y poder tener a las dos opciones a la mano. Un detalle importante que he podido ver últimamente es que los bancos grandes, los más pintados, por lo menos aquí en el Perú, están peleándose los clientes, están tratando de quedarse con los que ya tienen, acomodar el lugar y hay una fuerte competencia. Obviamente, estamos hablando sobre sujetos de crédito que califican bien y es donde tenemos que aprovechar. Los bancos están ahorita inclusive negociando por WhatsApp. No sé si a ustedes les ha pasado, pero sectoristas que ya nos contactan por WhatsApp. Los bancos top del Perú, los más grandes, los más pesados, de quienes nunca íbamos a imaginar que nos podían con quienes no podíamos tener un contacto por medios digitales, ahora están agilitos, correo electrónico, WhatsApp, nos llaman por teléfono, están muy, muy ágiles. ¿Y por qué? Porque saben que están en condiciones donde se requiere ser muy competitivos, no solamente por la realidad del mercado, sino también porque se vienen las fintech. Las fintech están rompiendo el mercado. Ya se generó, ya se dio, perdón, la ley últimamente, hace poco, de las fintech y la competencia se viene fuerte y las condiciones son más favorables. Y finalmente tenemos dentro de la gestión financiera el tema de evaluar la revalorización de activos en tu empresa. Si tú tienes un inmueble en tu empresa y ese inmueble fue hipotecado por un valor de $100,000 hace 3 años, ¿no es cierto? Y por lo cual obtuviste un crédito por el 70%, qué sé yo, mira si ese inmueble ya tiene otro valor, si ya se revaluó, de repente ya no vale 100, vale 200. Entonces, esa revalorización
te permite ampliar la línea de crédito, te permite de repente endeudarte por otro lado, prepagar la que ya tienes con una mejor tasa. Ya creo que con eso les doy muchas pistas. Entonces, tienen ustedes aquí varias alternativas para ir desmenuzando y de hecho hay muchas más. Quiero compartir con ustedes un tema puntual que no le he mencionado dentro de los checklists, pero que creo que es una herramienta que ya no les puedo decir, no les quiero decir que es una opción. Simplemente les digo, es inevitable. Tienen que manejar factoring. Deben tener el factoring como parte de su blindaje para la parte financiera. Voy a compartir este video, voy a intentar hacerlo por aquí, Janet, y ojalá tú me confirmarás si se escucha, si no, para que me puedas asistir, por favor. Ok. ¿Se escucha? No. Entonces, no sé si me ayudas tú, por favor, porque... A ver, espérame. Si lo puedes volver a intentar con el audio, porque se ve pero no se oye. A ver, vamos a intentarlo. Vale, no te oigo. Entonces, me conviertes a mí nuevamente en presentadora y lo pongo yo aquí, que lo tengo preparado también. Y así lo cargamos. Ya está. Vale. Pues entonces lo tengo aquí. De crisis financiera que estamos viviendo en el mundo por esta pandemia del COVID-19, tienes que comenzar a buscar nuevas estrategias para la gestión financiera en tu empresa. Si no has conocido todavía lo que es el factoring, es decir, la sección de tus facturas por cobrar para que puedas obtener financiamiento anticipado, pagando obviamente un costo financiero por ello, te voy a dar aquí 4 recomendaciones que te van a ayudar. Soy Javier Medina, emprendedor 24/7, con tips, recomendaciones que, como siempre decimos, no son teoría, van a ir directo a la aplicación en tu negocio. Primera recomendación, evalúa qué opciones hay en el mercado en cuanto a las instituciones, bancos, financieras, fintechs que te ofrecen este tipo de opción de financiamiento que es el factoring, en cuanto a costos, rapidez, atención, etc. Número 2, asegúrate que tu cliente, por quien vas a dar la factura para factoring, esté bien calificado en el sistema financiero, es decir, no tenga atraso, no tenga morosidad, porque difícilmente va a poder aplicar para factoring si que tiene algún mal récord en el sistema financiero. Número 3, evalúa constantemente las tasas que están vigentes en el mercado para que puedas aprovechar la más conveniente para tu negocio. Y número 4, incorpora en la estructura de costos del servicio o producto que le vas a brindar a tu cliente por el cual quieres hacer el factoring, el costo del factoring en sí, el costo del financiamiento, para que de esa manera estés totalmente seguro, está cubierto por el valor que va a pagar tu cliente. De esa manera estarás aplicando a una buena tasa, de manera rápida y dentro del costo o dentro del valor de tu servicio. El factoring es una solución inmediata y que está en el Perú cada vez más utilizada por las MIPYMES, por las micro y pequeñas empresas. Las empresas grandes, de hecho, Muy bien. Javier, ¿me oyes, verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues entonces lo que voy a hacer es te voy a dar nuevamente el pase para Perfecto. que podamos ir avanzando con la presentación. Muy bien. Sí, Pues ya está. gracias. Gracias, Janet. No, a ti. Básicamente, si no se puede escuchar muy bien el audio de repente o ver bien el video, igual lo tienen en mis redes, en YouTube, como Javier Medina, Emprendedor 24/7, pero aquí se los quiero resumir muy rápidamente. El factoring es una herramienta mediante la cual ustedes pueden financiar sus facturas de manera muy rápida. Las fintech están ayudando bastante a eso. El Estado está ayudando también bastante con regular este tipo de alternativas. Y yo les diría, no es una opción, es una necesidad. Mírenlo ya, no tiene costo fijo, es 100% variable y lo van a necesitar. Acuérdense que segundo semestre de este año se viene el endurecimiento de créditos. Continúo. Ya con esto vamos cerrando, dando recomendaciones puntuales y iremos viendo las preguntas que ustedes puedan tener, ¿no? Entonces,
Hay que mantener los costos bajo control, definitivamente, tener mapeado mes a mes todos los costos que habíamos previsto, ¿no? Y ver dónde podemos seguir cortando grasa, dónde podemos buscar seguir siendo ágiles, porque solamente así podemos adaptarnos a los cambios. Ejemplo, dejemos las oficinas, vamos a trabajar con Office, busquemos todo un esquema que obviamente nos permita llevar de buena manera esto, porque no solamente se trata de los costos, sino también de las personas que están de por medio y que son básicamente las que nos ayudan en nuestras organizaciones. Entonces, analicen bien y controlen. Luego tenemos que hay que mantener los números de la empresa al día. Esto es importantísimo, ¿no? Y no solamente al día, sino consistentes, analizadas, porque de esa manera vamos a estar inmediatamente disponibles para acceder a oportunidades de financiamiento de todo tipo, de todo tipo. Les puedo comentar que ahora conseguir financiamiento, ya sea que empecemos un negocio o que ya estemos en uno, se ha abierto muchísimo las opciones, las fintechs, las plataformas. Por eso que los bancos están tan atentos y están tratando de ser lo más ágiles posibles para poder atender esta demanda que se puede estar viniendo. Entonces, importante tener la contabilidad de la empresa muy bien presentada. Ahora inclusive hay plataformas que nos ayudan a poder optimizar eso. Y finalmente, creo que la idea central de esta charla, activar toda nuestra creatividad para que podamos aplicarla en todos los procesos de nuestra empresa. La creatividad no tiene que ser exclusiva para la parte marketing, la parte comercial, para, en general, procesos, producción, sino en todo el ámbito de nuestra organización, la parte financiera, la parte de gestión de personas, cómo somos creativos para poder superar y poder mantener, superar la crisis y mantener un clima dentro de este contexto en el cual estamos, un clima laboral, ser muy empáticos y todo eso, ¿no? De esa manera es que vamos a poder sobrellevar esta incertidumbre en la cual estamos todos. La última historia que quiero compartir con ustedes tiene que ver con un emprendedor peruano a quien conocí hace unos días y me llamó poderosamente la atención porque se trata de un grupo de jóvenes, muy jóvenes ellos, un grupo de amigos que se juntaron y crearon una empresa que ya la pusieron en marcha, un negocio que tiene que ver justamente con el sector más golpeado, uno de los sectores más golpeados, el gastronómico. Se atrevieron a poner un restaurante, una pollería aquí en el Perú. Entre octubre o noviembre del año pasado lo lanzaron, pero lo interesante es que lo hicieron, como ustedes han visto, en plena pandemia, en plena situación caótica para los restaurantes y para el sector gastronómico, pero están teniendo resultados alentadores. ¿Y por qué? Porque han sido innovadores, porque no se conformaron con lanzar un restaurante con una marca de pollo y con una serie de cosas típicas de un negocio de este tipo, sino le pusieron mucha creatividad, cambiaron ciertas cosas, no les quiero contar los detalles porque eso lo voy a poner en las redes próximamente, pero creo que nos deja un gran mensaje. A pesar de las circunstancias, podemos sacar adelante nuestras ideas y es básico el tener mucha creatividad. Eso es, Janet, muchas gracias nuevamente por haberme invitado. Espero haber contribuido con un granito de arena en la comunidad emprendedora y empresarial. Claro que sí, Javier, te doy las gracias por todo lo que has compartido, por ese conocimiento, tu experiencia. Estoy segurísima de que les ha servido a todos los espectadores, a toda la audiencia, todo lo que nos has comentado. Voy a proceder a leerte las preguntas que nos están haciendo, pero Claro. también quisiera saber, para que ellos se puedan poner en contacto contigo, porque sí que veo los iconos, ¿no?, de las redes sociales. No sé si tú tuvieses a mano un link para poder dejarlo en el chat y que ellos puedan entrar a tus redes, o cómo podríamos hacer. ¿Crees que se podría compartir? Sí, bueno, a mí me ubican como Javier Medina, emprendedor 24/7, 24/7, ¿no?
en LinkedIn, en YouTube, Instagram y Facebook. Y Ducis es www.ducis.pe, ¿no? Ok, entonces te van a poder localizar, estoy poniéndolo en el chat, como Javier Medina Chávez, ¿verdad? Medina, Javier Medina solamente, emprendedor 24/7. Vale, pero esto también en LinkedIn. No, en LinkedIn como Javier Medina Chávez, sí. Vale, Javier Medina Chávez. Y luego en YouTube, me dices que sí, ¿no? En Javier YouTube, Medina. Instagram y Facebook, Javier Medina, emprendedor 24/7, ¿no? Vale, Javier Medina, emprendedor 24/7. Sí, 24 es con barra número, 7. ¿no? 24/7, sí. 24 Sí, en las 7, ¿no? sí. Ok. Vale, perfecto. Pues entonces, lo dejo, amigos, en el chat para que puedan entrar en contacto con Javier para cualquier duda adicional que haya posterior al webinar. Lo último que acabo de incluir del YouTube sería válido tanto para Facebook y también para Instagram, ¿correcto? ¿Sí? Vale, Así es. perfecto. Pues entonces, paso a leerte las preguntas. A ver, un segundito. Hugo. Hugo nos saluda. Buenas tardes Hugo. Espero que te haya servido mucho el webinar. Tenemos también una consulta de Ivonne. Ivonne nos dice, ¿qué diferencia existe entre facturas por cobrar mediante banco versus factoring? Ya, gracias por la pregunta, Ivonne. Bueno, no sé si en la parte de los bancos, facturas por cobrar mediante banco, te refieres también al factoring, porque los bancos también hacen factoring. Nosotros, en la experiencia que hemos tenido con los bancos, te puedo decir que hay dos características. El banco te puede estar cobrando un poco más y se puede demorar un poquito más también. En cambio, en una fintech o un factoring, haciéndolo por una fintech, puede ser más ágil y puede ser con una tasa más competitiva. Pero en realidad me parece que la pregunta se refiere a eso, ¿no? Pero al final los bancos hacen lo mismo, hacen el factoring. Normalmente se trata de un factoring que no tiene respaldo, digamos, sin recurso, que implica que si el cliente no paga, porque nosotros emitimos una factura a nuestro cliente y esa factura al final se supone que el cliente la paga, pero si el cliente no la paga, nosotros tenemos que pagarla, porque acuérdense que el banco o la fintech o la financiera, quien nos pagó anticipadamente, va a tener que recuperar su dinero, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Javier. Y también tenemos otra pregunta de Ivonne. Ivonne nos comenta, no sé si es la siguiente pregunta, sobre la lista VIP de SUNAT, ¿cómo saber si la empresa está allí? ¿Es información confidencial o abierta? Mil gracias. Gracias, Ivonne, por la pregunta. Puedes entrar poniendo en Google Padrón de Buenos Contribuyentes SUNAT y es información pública. Es una base de datos de aproximadamente 80.000 empresas en el Perú, de todo tamaño, grandes, chiquitas, hasta personas naturales que están en esa condición o calificación de buen contribuyente SUNAT, ¿no? Y ahí puedes verificar si está tu empresa también. Es más, también haciendo la consulta RUC, si pones consulta RUC, vas a poner tu RUC, el RUC de tu empresa, y en la parte final de la consulta, en el reporte, sale si estás en algún padrón, y ahí debe salir si estás en un padrón de buen contribuyente SUNAT. Inclusive sale la resolución y desde qué fecha, ¿no? Vale, perfecto. Muchas gracias, Javier. Tenemos otra pregunta que nos hacen respecto a las tasas de interés. ¿Qué préstamos van a tender a subir? Bueno, lo que les decía un poquito es aquellos préstamos de corto plazo, mediano plazo, ¿no? Capital de trabajo, todos estos préstamos, tarjetas de crédito, en general todo lo que tenga que ver con corto plazo va a subir la tasa de interés y se puede estar dando a partir del segundo semestre, ¿no? Vale. Tenemos otra pregunta. ¿Será conveniente tomar todos los programas de ayuda que saque el Estado? Buena pregunta. La verdad que no se trata de cantidad, sino de calidad. Aquí yo creo que hay que tener muy en cuenta la situación particular de cada empresa,
ver qué necesitamos, qué capacidad tenemos, hacer nuestro flujo de caja, obviamente, para poder embarcarnos en una deuda que finalmente podamos pagar, ¿no? Porque si bien es cierto, es una tasa bastante competitiva la que da el Estado a través de otros programas, igual es una obligación que estamos adquiriendo. Entonces, yo diría que no tanto se trata de tomar todas las que vengan, sino de ser selectivo, pero sobre todo en base a la capacidad que tiene la empresa, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué tan conveniente es endeudarse en tiempos de COVID? Buena pregunta también. Muy similar a la anterior, yo creo que es cuestión de ver la necesidad que vamos a tener de corto plazo, porque aquí sí hablamos básicamente de poder endeudarnos a un plazo de tiempo muy corto, ¿no? Porque tomar un crédito de largo plazo yo creo que está básicamente pensado para todas aquellas empresas que tienen ya una estructura distinta, un mercado, digamos, muy sólido, o dependiendo del rubro también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver desde todo punto de vista si es que es posible que nos podamos endeudar o no, ¿no? Un poquito la respuesta a la pregunta anterior, pero también ver el momento, ¿no? Y tenemos también una última pregunta que es la siguiente. ¿Es complicado hacer planeamiento tributario? No es complicado, yo creo que es importante saber para qué nos sirve, no necesitamos conocer en detalle cómo se lleva a cabo, porque para eso están los especialistas. Lo interesante es saber que es una herramienta muy potente y que debemos aplicarla en el momento oportuno, ¿no? Básicamente cada año y hacer retroalimentación cada cierto tiempo durante el transcurso del año. En realidad, cuando ya empezamos haciendo eso, al final es un hábito, ¿no? Nos acostumbramos a tener que hacer ese procedimiento siempre. Pues Javier, te doy las gracias, la enhorabuena por todo lo que has compartido hoy con nosotros. Gracias por habernos acompañado hoy y habernos dado luz sobre este tema de alternativas financieras en momentos COVID. Gracias por compartir este momento con nosotros, Javier, y esperamos contar nuevamente con tu participación. Nuevamente mi agradecimiento, Janet, a ustedes, Logística 360 y a Dulcis por haberme invitado. Ha sido un gusto, realmente un honor compartir con todos. Espero realmente haber estado a la altura de la expectativa que tienen y un mensaje final que les doy, además de que se cuiden mucho, que la salud es lo más importante que tenemos, es nunca dejen de empezar. Gracias, Javier. Nos quedamos con ese mensaje, que nunca hay que dejar de empezar. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias.